Caminando con Cristo se llama esta pequeña reflexión, basada en Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al 14. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo dice a los colosenses, tengan cuidado porque hay muchas formas, hay muchas cosas que se dice de la persona de Jesucristo, pero muchas están equivocadas. Y si se ve a Jesús como un filósofo, simplemente como un gran maestro, o como un gran profeta, o como un revolucionario, etc., personas ven parte de la persona de Jesús y no todo lo que es Él. Pablo llama a esto filosofías, rudimentos, si se llega a conocer solo una parte de Jesús y no todo lo que la Biblia nos revela acerca de su persona. Y Pablo agrega, ustedes están completos, nosotros estamos completos en Cristo. El cristiano, por su fe en Jesucristo, está en la línea de conocer y vivir la voluntad de Dios. Está en el camino que lleva en el conocimiento de Dios y que lleva a la vida eterna. En esta vida, el cristiano tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que se oponga a esto y que pida al cristiano algo más que la fe en Jesucristo para salvación, se desvía de lo que es Dios. Es contrario a Dios. Pablo nos dice aquí en esta carta el lugar que ocupa la persona de Jesucristo en nuestra relación con Dios. La enseñanza es que en Jesús habita todo lo que nosotros podemos tener o saber acerca de Jesús. Todo lo que podemos necesitar para vivir en su voluntad. Dios se manifiesta plenamente en Jesucristo. Dice Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás, pero en Cristo Dios se ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:14. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios se nos manifestó en Jesucristo, y aquel que acepta a Jesucristo en su vida está completo en Jesús. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Toda la plenitud de la deidad. Por siglos los teólogos y los filósofos disertaron acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? Algunos decían, era 50% hombre y 50% Dios. Posteriormente algunos reaccionaron y dijeron, no, 100% hombre y 100% Dios. Lo cual no cabe en nuestra lógica humana. Pero es que hay algo que la Biblia nos dice y que podemos creer y percibir gracias al Espíritu Santo, pero que no se pueden explicar de acuerdo a los cánones de conocimiento humano. Es que Jesús era Dios encarnado y Dios se revela en él. Yo puedo entender que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en cuanto a que en su persona, en nadie más como en él, se manifiesta Dios. Imposible que Dios completo, 100%, se manifieste en algo material. Y recordemos que Jesús, si se hizo carne, se humilló a sí mismo, se despojó de la gloria divina. En lo material podemos reflejar a Dios, pero no todo lo que es Dios. Ahora, en Jesús, todo lo que es de Dios para nosotros, eso sí, se manifestó. Pero Dios es mucho más de lo que se ha revelado a nosotros. Él se ha revelado lo que Él quiere que sepamos de Él. No podemos comprender más allá. Lo que se puede desviar lo que pensemos fuera de lo que Dios se ha revelado a sí mismo. Podría ser desviarse. Eso es lo que Pablo llama filosofías huecas, vanas.
Hay cosas que el hombre habla, reflexiona, piensa y dice que fuera de la Biblia no tiene caso en lo más mínimo, no vale lo que se invierte, el tiempo que se invierte en él, en esas reflexiones humanas. Dios se nos manifestó en Jesucristo. Si estamos en Cristo, estamos en Dios. No podemos tener nada de Dios si no es a través de Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino. Por eso atrás está un camino. Este camino está en el monte de las bienaventuranzas frente a Capernaum, el mar de Galilea. Bueno, Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Dice el párrafo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué dice Jeremías acerca de esto, de la circuncisión? Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Son palabras de Dios para su pueblo por medio del profeta Jeremías. Bueno, estamos circuncidados como cristianos en nuestro corazón. Dios quería que su pueblo se mantuviera alejado del pecado. Esto es lo que significa la circuncisión del corazón. Y la circuncisión en la carne tipifica la circuncisión en el corazón. El cristiano, como dice Pedro, tiene la aspiración de una buena conciencia para con Dios. El cristiano, todo cristiano, hablando de justicia, comparándola con lo que es la justicia en el Antiguo Testamento, el cristiano es como el mejor judío que guarda la palabra, que vive en justicia. Veamos algunos ejemplos de varones del Antiguo Testamento que fueron justos, para decir que en Cristo estamos circuncidados y cumplimos esta justicia que otros la cumplieron con su vida. Job, por ejemplo, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, en Filipenses 3:6 nos dice lo que fue su vida antes de conocer a Jesús. Dice él, en cuanto a celo en mi fe, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Natanael, en palabras de Jesús, en Juan 14:7 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, estos son ejemplos de algunos varones que vivieron en justicia. Nosotros, cuando estamos circuncidados en Cristo, estamos diciendo que nos hemos apartado del mal y que queremos vivir en justicia. Cumplimos eso de ser justos, como lo cumplieron Job, Pablo, Natanael y los justos de Israel. Bueno, Pablo parte de aquí para decir que estamos completos en él. Lo que el varón justo en el Antiguo Testamento buscaba, procuraba, nosotros lo tenemos en Cristo. En Cristo, ya cuando alguien decide seguir a Cristo, decide apartarse del pecado, circuncida su corazón. Y no quiere decir que no peca, pero quiere decir que ahí va, en Cristo, caminando con Cristo. Pablo pasa, después de hablar de la justicia, hablar de que somos sepultados con Él en el bautismo. Bueno, ciertamente antes de ser sepultados con Cristo en el bautismo, somos crucificados con Él. Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. Dice Pablo que somos crucificados con Cristo. La Biblia dice que Cristo murió en nuestro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo estuvo en el lugar que nosotros merecíamos, como estuvo en el lugar que Barrabás merecía.
estuvo en el lugar que nosotros merecíamos. Cristo murió en nuestro lugar. ¿Y qué quiere decir que el cristiano está en Cristo, juntamente con Cristo crucificado? Bueno, por fe en la gracia de Dios en Jesucristo, es creer que para el significado y valor espiritual es como si nosotros hubiéramos muerto ahí. Como si hubiésemos sido uno de los dos ladrones al lado de Jesús. Estamos con Cristo juntamente crucificados. Cristo murió por nosotros. Entonces la obra de Cristo, lo que obtiene Jesús con su muerte es que nosotros, como si hubiésemos estado ahí, muertos al pecado. ¿A fin de qué? Para después resucitar. Esto lo decimos con el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él. Dice Pablo, Romanos 6:4. A fin de que como Cristo resucitó, también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, nosotros entonces somos sepultados. ¿Qué quiere decir que somos sepultados? Que estamos muertos a la vida que tuvimos antes de conocer a Cristo. La vida en el mundo murió para nosotros. Ya no tiene el sabor que antes tuvo. Tal vez antes nos atrajo. Pablo dice y menciona una serie de fechorías, de imperfecciones, de defectos. Y dice, y eso erais algunos de vosotros, pero ya no. Bueno, esto es que somos sepultados con Él. Estamos tan muertos al mundo que hasta ya estamos sepultados. Y no es que nosotros por nuestra fuerza, nuestras virtudes, logramos eso. No, sino que estamos en Cristo. Cristo murió. Por nuestra fe en Él es como si hubiésemos muerto pagando por nuestros pecados. De manera que el resultado benéfico para nosotros es que, como dice la palabra, bienaventurado aquel a quien no se le inculpa de pecado. Cuando somos sepultados, entonces ponemos la mira en las cosas de arriba. Las cosas superficiales de este mundo ya no nos atraen, ya no nos ocupan. Igualmente Pablo dice que, y esto es que estamos completos en Cristo. Fíjate, una cosa es que cumplimos con la justicia, así como algunos varones sobresalientes que cumplieron con toda justicia. Nosotros cumplimos con la justicia divina cuando estamos en Cristo, ok. Pero ahora vamos más allá. Estamos muertos con Cristo, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo. Y algo más, resucitados con Cristo. Esto es estar completo en Cristo. Cumplimos justicia siendo circuncidados en nuestro espíritu. Somos crucificados, somos muertos, somos resucitados. Y puesto que vivimos una nueva vida, esa nueva vida la hacemos caminando con Cristo. Como Cristo resucitó, nosotros también. Ya morimos a la vida pasada, pero tenemos una nueva vida. Por eso seguimos aquí. Tenemos una nueva vida y ahora la vivimos con Cristo. Tenemos el sello de Dios. Dice Pablo a los Efesios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es como un sello. Su estancia en nosotros, que viva en nosotros, eso nos identifica como hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el Espíritu que Dios puso en nosotros hace que clamemos, Abba Padre, Padre mío. El Padre nos traslada de la muerte espiritual a una vida en el Espíritu de Dios. Y es al mismo tiempo una vida que lleva a la vida eterna. Dice Pablo en el párrafo 13, estamos en la carta a los Colosenses capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Este es el estado natural del hombre. Bueno,
os dio vida juntamente con Cristo, así como Cristo resucitó. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Jesús, de Dios en Jesucristo es vida. Dios nos perdona y con eso nos da vida. Somos perdonados. No sé cómo te sientas tú, pero si entregaste tu vida a Cristo como tu Señor, tu Salvador, Dios te ha perdonado. Te dio vida. Dios, juntamente con Cristo, así como Cristo resucitó, Dios te ha dado vida, te ha perdonado. No importa los pecados que hayas cometido, si te has arrepentido y entregaste tu vida a Cristo, es decir, si lo aceptaste como Salvador, reconociendo sus méritos en la cruz como un varón en la carne, viviendo sin pecado y muriendo en la cruz por nosotros. Hemos de vivir esta nueva vida que Dios nos da, lo repito, caminando con Cristo, lado a lado con Él. ¿Qué necesitas en esta vida? Un amigo que te comprenda, un padre que te escuche, alguien que te ayude en tus flaquezas, que te fortalezca en tus debilidades. Todo esto es Cristo. Y además de todo, Él quiere ser tu amigo. ¡Qué maravilloso! Bueno, a veces cuando pecamos, cuando fallamos, nos sentimos mal. Puede ser que decepcionados de nosotros mismos, cuando lo que no queríamos hacer, hacemos. Y cuando lo que queríamos hacer se nos dificulta y resulta que no lo hicimos. Pablo lo dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de mi cuerpo de muerte? Bueno, esa es la conciencia. Somos conscientes de que no somos lo que quisiéramos, lo que debiéramos, por la carne que está en nosotros todavía. Bueno, lo cierto es que la conciencia nos lo dice. El Espíritu Santo también nos lo señala. ¿Para qué? Para que busquemos lo mejor, para que corrijamos. Pero también el enemigo de nuestras almas, Satanás, pudiera señalárnoslo, pero ya no como algo que tenemos para que lo corrijamos, ya no como para que seamos conscientes y nosotros mismos ajustemos nuestra vida, sino para hacernos sentir mal, es decir, para acusarnos. Por eso dice el párrafo 14 de nuestra lectura, de Colosenses 2. Anulando, Jesucristo lo que hizo fue anular el acta de los decretos que nos era contraria y lo clavó ahí en la cruz. Y despojó de esta manera a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, cuando pecamos, cuando fallamos, mencionaba hace un momento que nos podemos sentir mal por nuestra conciencia o porque el Espíritu Santo nos dice, mira, nos convence de pecado, nos señala nuestra falta. Todo esto es positivo y nos ayuda a corregir el camino, pero Satanás, nuestro enemigo espiritual, nos acusa y puede ser que nos haga sentir mal y nos podría hacer apartarnos del camino. Perdón. Dios quiere que nos mantengamos ahí y es importante recordar lo que dice este párrafo 14. Jesucristo clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. ¿Qué quiere decir esto? Acta de decretos que nos era contraria, usa el apóstol Pablo la palabra técnica que se usa hablando de leyes. Como un acta, como una demanda legal que se puede usar en un juicio y decir, aquí está escrito que él falló, que él es pecador. La cuestión es que nuestros pecados son evidentes. Por ejemplo, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ahí estaba a la vista el pecado de Caín. Los seres espirituales pueden ver nuestras fallas, los disciernen. Y la cuestión es que hasta los demonios lo pueden percibir. Satanás se da cuenta y nos acusa para desanimarnos, para desviarnos del camino. Pero lo que hizo Cristo, y es lo que tenemos que recordar cuando te sientas acusado. Porque una cosa es tu conciencia,
Gracias a Dios por la conciencia, nos ayuda para corregirnos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos señala nuestras faltas también. Perdóname, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, fortaléceme. Pero cuando viene el acusador, nos hace sentir mal, ridículos, incapaces, inmerecedores, y era mejor apartarnos. Como le dijo la esposa Job, maldice a Dios y muérete ya. Bueno, pero tenemos que recordar el párrafo 14 a que hacemos referencia. Jesucristo clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. ¿Sabes qué? El que estaba clavado en la cruz era Jesús. Cuando dice en la carta que Jesús clavó el acta de decretos, nuestra demanda ahí la clavó, a lo que se refiere es que Cristo fue clavado ahí por su voluntad. Él aceptó. Y Él estaba muriendo por nosotros. Al morir por nosotros, al pagar nuestro pecado, esa acta se rompió. Es como cuando tú firmaste un pagaré, una letra de cambio, un compromiso, y tu firma que vale, recibes crédito, recibes dinero, tienes una deuda. ¿Qué pasa cuando pagas esa deuda? Te entregan el documento, o lo que hacían antiguamente, rompían tu firma. Si ya no está la firma en ese documento, ya no tiene valor el documento, era suficiente, podía ser tirado a la basura. Si se pegaba con cinta, no tiene valor el documento, ya una vez roto. Es lo que hizo Jesús. Clavó en la cruz. Con su muerte rompió esa acta que nos era contraria. Lo que es necesario decirle al acusador cuando tú ya pediste perdón, tu conciencia te hizo que pidieras perdón, el Espíritu Santo te dice, pide perdón a Dios, ya, pero todavía está una voz ahí, te equivocaste, eres un inútil, eres incapaz, no vas a poder. Hay que correr al acusador. Dice la palabra de Dios que hay una manera de hacerlo. Apocalipsis 12:11 dice que los cristianos somos acusados día y noche por el enemigo de nuestras almas. Pero el apóstol Juan en el Apocalipsis puede ver cómo es que el cristiano puede vencer. Dice así Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Es decir, el cristiano dice, Cristo murió por mí. Derramó su sangre en la cruz por mí. La palabra del testimonio. El cristiano dice lo que dicen las Escrituras, lo que dice Jesucristo. Él murió por nosotros. Con eso vencemos toda acusación. ¿Qué podemos hacer si vivimos una vida nueva? Si tenemos autoridad para rechazar toda acusación de Satanás. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice Pablo, capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió por nosotros. Bueno, podemos entonces caminar con Cristo. Caminar con Cristo creo que pudiera ser la cúspide, el logro que podemos tener cuando nos damos cuenta de todo lo que es Cristo en nosotros, que estamos completos en Él. No necesitamos algo más para agradar a Dios que tener nuestra fe en Él, que buscar la ayuda en Él, que querer reconocer a Él, caminar con Él. Por ejemplo, Génesis 5:22 nos dice que y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Para mí esto es representativo de la vida. Caminó Enoc con Dios toda su vida. Por eso dice la Escritura que él no probó muerte, que Dios se lo llevó así, en vida, en la carne. Bueno, cuando caminamos con Dios, caminamos en vida. Así como Enoc caminó con Dios. Y es lo que tenemos que hacer los cristianos hoy, caminar con Dios. Porque se nos ha imputado la justicia de Cristo. Somos circuncidados con Él. Somos crucificados con Él.
somos resucitados con Él. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva caminando con Cristo. Yo te invito a que así sea tu vida, caminar con Cristo. Es tu amigo, además de ser Salvador, Señor, profeta, maestro, revolucionario, es tu amigo que te ayuda. Yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Si pones tu fe en la persona de Jesucristo, no estás solo. Cristo está a tu lado. Él te ayuda. Él te sostiene. Él te fortalece. Él ha dado propósito a tu vida. Te ha dado una nueva vida. Camina con Él. Búscale. De mi parte te invito a que nos sigas en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.